¿qué tal? Bienvenidos sean todos aquí, ojalá todos y todas además, porque es verdad, de eso se trata, de ser incluyentes. Algunos dicen inclusivos. Yo digo incluyente, como quiera incluye. Yo le voy a dejar a TV Joshua a usted. Sí, yo me voy a centrar en la visita que está realizando el presidente Danilo Medina a Jamaica. Jamaica es vecina nuestra, ahí te coge camino a Haití y tuerce hacia abajo un poco a la izquierda, ¿verdad, Guillermo? 750 kilómetros tuerce ahí al sur, a mano izquierda, y ahí está, ¡pum! Ahí está Jamaica. 750 kilómetros de distancia. De aquí. Sí. Ya usted sabe, eso es. Ahí está la foto, el presidente siendo recibido ayer por la Guardia de Honor del gobierno de Jamaica. El presidente está desde ayer en reuniones, intercambiando con los dignatarios, el gobierno de Jamaica. Que fue siempre. Ya aquí estuvo el presidente. Recientemente ha estado aquí, fue condecorado por el presidente de la República y se acordó en esa visita que hizo aquí el presidente jamaiquín que el presidente reciprocaría esa visita y desde luego iría a Jamaica también en visita de Estado. Y de más está decir que el Caribe tiene que ser fortalecido como lo que es toda una unidad geográfica. Fortalecida en todo lo que tiene que ver y todo lo que es negocios, mecanismos de negocio, mecanismos de cooperación. Ahí está la comunidad de estados caribeños, a la que pertenece Jamaica también, tengo entendido. Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, está el Sistema de Integración Centroamericana y Caribeña, el SICA también, y todos esos mecanismos deben ser fortalecidos y tienen que ser fortalecidos, así con visitas de Estado, lo mismo que con aquellas reuniones que se hacen cada cierto tiempo, y que son parte de esa política de fortalecimiento de los lazos de cooperación, de amistad, de intercambio, de comercio, de desarrollo que se está llevando a cabo en toda la región caribeña, centroamericana y en toda la región latinoamericana, en sentido general. Hasta hace poco nuestra región, nuestros países, nuestros pueblos, estados y gobiernos habían estado aislados a merced, así hay que decirlo, a merced de la agenda de otros, particularmente de la agenda de los Estados Unidos, que ha sido quien ha sacado provecho, quien más provecho ha sacado de esa situación de aislamiento en la que hemos vivido los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Y hay que decir y del Caribe porque uno está en una región en la que nos separan apenas pequeños espacios, tanto así que son legendarios los viajes de algunos jefes taínos como Atuey, Caonabo, que iban de una isla a otra en canoa, porque era en canoa que se desplazaban los indígenas. Y estos jefes taínos y caribes iban de una isla a otra sin más ni más, en una canoa, ni siquiera en avión, ni siquiera en estas cosas tan modernas que uno tiene hoy. No, las canoas esas eran muy eficientes, Ramón. Eran muy eficientes, pero eran canoas. No se conocen de grandes naufragios. Eran embarcaciones humildes. Mire, no se conocen de granres naufragios, bueno, más allá del pobre Silvano, que eso sobró en la Yola. Bueno, porque Silvano no era taíno, ¿quién lo llama? Pero interesante aquello, es decir, cómo es que pueblos
que históricamente, tradicionalmente, culturalmente incluso, hemos estado y estuvimos tan conectados, ¿cómo es posible que hayamos tenido décadas de aislamiento? Un aislamiento que nos fue impuesto, dicho sea de paso, nos fue impuesto, que todo lo que fuera en el sentido de la unidad de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, pues todo eso fue boicoteado, todo eso se le ponía un impedimento. Y bueno, ahora estamos recuperando la agenda de los pueblos latinoamericanos, la agenda de los pueblos caribeños y centroamericanos a través de sistemas como estos, de integración centroamericana y caribeña, el SICA, y a través del CELAC y a través de todos esos mecanismos de colaboración, de cooperación, de intercambio que se han estado fortaleciendo en los últimos años y que ojalá continúe esa ola que comenzó hace 10, 15 años y que debe continuar, no se debe detener. Estamos hablando de que podemos ser un mercado de 40, 50 millones, más de 50 millones, solamente los pueblos caribeños, solamente los pueblos caribeños. Si usted le agrega a eso toda la América del Sur, todos los demás pueblos de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, estamos hablando, por lo tanto, de un mercado considerable de 100 millones de habitantes, más de 100 millones de habitantes, y eso cualquiera no se lo quiere perder. Cualquiera no se lo quiere perder, siendo 200 millones de habitantes. Así que la presencia del presidente Danilo Medina en Jamaica es parte precisamente de esos esfuerzos que se vienen haciendo para la integración de todo el Caribe y de todo el Caribe con Centroamérica y con toda Suramérica, que como debe ser, como debe ser. La geografía nos convoca, la cultura nos convocan, nos llaman y sobre todo esa cercanía a que construyamos oportunidades, nuevas oportunidades para nuestros pueblos, no para que se beneficien unos grupitos, que es lo que ha ocurrido casi siempre, para que se beneficien todos nuestros pueblos y que volvamos a las ideas de Bolívar, a las ideas de Hostos y de Martí y del propio Juan Pablo Duarte, que hablaron de la necesaria unidad de todos los pueblos del Caribe, de las Antillas. Hostos llamó y llegó a hablar de la federación, la gran federación de las Antillas, decía Hostos, para que veamos cuán avanzados estuvieron estos pensadores, estos nuestros patriotas latinoamericanos y caribeños. Hostos llamó, y Martí también llegó a hablar de la necesidad de constituir la Federación Antillana, la Federación de Estados Antillanos. Hostos llegó más lejos, llegó a proponer la utilización de una moneda común en nuestras relaciones. A eso llegó Hostos, a la propuesta de la necesidad de una moneda común para todos los estados caribeños, los gobiernos caribeños. Y de manera que lo que está ocurriendo con la presencia del presidente de la República en Jamaica no es más que la continuación de esa ideología y de ese esfuerzo que llevaron a cabo esos primeros grandes pensadores y patriotas latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, todos que propugnaron siempre por la unidad de nuestros pueblos. El presidente de la República participará hoy, será el orador principal en una conferencia sobre empleo y sobre turismo sostenible, sobre negocios. Va a hablar sobre eso, que es lo que tenemos que hablar ahora.
De modo que dentro de esa agenda de la unidad latinoamericana y de la unidad de todos los pueblos del Caribe, se inscribe la presencia del presidente Danilo Medina desde ayer en Jamaica. Creo que estará hasta mañana, ¿no? Allí desarrollando una fructífera agenda de recuperación de los lazos entre el pueblo jamaiquino y el pueblo dominicano, como debe ser. Mire, sí, la idea de archipiélago es posible verla fácilmente yéndonos a esa zona de por allá del Pacífico, en donde pues está Indonesia, Tailandia, Japón y Filipinas, las Filipinas, y las Filipinas. Sí. Por cierto, Singapur, entre otros, ¿verdad? Pero ahí es donde se nota esa noción franca de lo que es un archipiélago. Pero el Caribe es precisamente eso. No tan marcadamente fraccionado, ni del tamaño de aquellas geografías, pero el Caribe es un archipiélago. Archipiélago y el que antillano, Antillas menores y Antillas mayores, que tiene además una diversidad cultural, étnica a su interior, quizás más acentuada que las diferencias que existen entre los pueblos que componen en general aquel archipiélago. Con el caso de Jamaica ha sucedido como con otras hoy naciones o países del propio archipiélago, que es que las diferencias lingüísticas y las muy particulares historias nos han distanciado un tanto. Entre otras cosas porque una parte importante de este archipiélago pues llegó tarde, digamos, a la independencia, si fue que llegó a la independencia. Y nosotros, y eso los especialistas lo reconocen, como nación, de alguna manera también hemos cargado con arrastrado ese peso, porque no siempre, por ejemplo, los anglófonos del Caribe nos ven y nos perciben como sus más cercanos vecinos o aliados culturales, en fin. Pero se han ido venciendo los obstáculos y la República Dominicana tiene un rol por su condición de primera economía de ese Caribe insular, incluido Jamaica. Y eso entonces le da al país un rol al que no debe de renunciar y que tiene que corresponderse con este tipo de visitas y con mejorar las relaciones entre nuestra República Dominicana y miembros caribeños o como Jamaica, que no han existido los vínculos que tenemos con Cuba, que tenemos con Haití o que tenemos con Puerto Rico. Mira, Ramón, ayer, a modo un tanto de ver qué era lo que iba a ser la respuesta en cierto modo, a un acto unilateral de parte de Andeclip. Este debate está dado en el terreno institucional, hasta el punto de que se le ha advertido o aclarado a Andeclip que hay una cuestión de carácter constitucional
que ellos estarían violentando el derechos constitucionales de los ciudadanos. Y pues la respuesta es tan irreflexiva quizás como el desafío mismo de Andeclit, en el sentido de que también responde a una cierta unilateralidad. Y hay unilateralidad de lado y lado, porque si no, Andeclit no estaría entrando en este terreno en donde lo que está en juego no es un margen de ganancia o la propia sobrevivencia de cientos y tantas clínicas privadas que componen esta organización. No se trataría de eso, se trataría de que usted no tiene derecho a hacer eso, aunque piense que sí. Y es obvio que hay una reacción en general, casi unánime, de parte de inclusive o incluido el doctor Huelguín. Huelguín Suero. Huelguín, tal Huelguín. Lo de suero es que hay que dárselo como en suero, para no caer de... la reacción, Nelcy Molejo, Anina del Castillo, Pedro Luis Castellano, Waldo, Ariel Suero, Altagracia Guzmán Marcelino, así como el doctor Rodríguez. Pedro Luis Castellano. No, el director del Sistema Nacional. Pedro Luis Castellano. No, el otro, el doctor... Nelson Rodríguez Monegro. Usted la memoria lo está... No, y a usted también, que anda confundiendo a la gente, a Huelguín con suero y cosas por el estilo. Y uno lo coge así, porque a todo esto, Andeclit se declara unilateralmente en capacidad de violar derechos constitucionales, de cosas que ellos quieren monopolizar. Pacientes. Se declara de esta manera, pero por el otro lado, Huelguín tiene convocada una huelga más por 48 horas y no sé cuáles son los centros en particulares, pero ahí donde estén operando, ahí es donde ellos pretenden volver a la huelga. Y bueno, al final de cuentas, lo único que se consigue es fuñirle la paciencia a los pacientes que tienen necesidad de ese servicio. No van a obtener absolutamente nada que no sea presentar y vender una imagen alrededor del Sistema Nacional de Salud, sus distintos componentes, instituciones y sectores profesionales y demás. Vender la idea de que el gobierno no cumplió ninguno de los compromisos hechos el año pasado con el Colegio Médico Dominicano, con enfermeras o enfermeros y laboratoristas, bioanalistas, etcétera. Es decir, que estamos justo antes del año pasado, que aquí no se ha avanzado en absoluto. Vender esta idea de caos y de un conflicto importante entre ese sector que presta privadamente servicios de salud y el sector público y el Sistema Nacional de Salud. Estos señores, yo le quiero decir lo siguiente: estos son tiempos pascueros y de bonitas noches en el Estadio Quisqueya, y perdiendo las Águilas y ganando el Licey, y las noches estrelladas y los grandes conciertos
como el que ofrecerá un grupo privado en la Plaza España, abierto al público, con la Orquesta Sinfónica Nacional, un concierto de Navidad. Estos son momentos de homenajear y celebrar el merengue. Y ahora dicen que la bachata también. Bueno, ¿verdad? Sí. Estos son momentos de celebrar el hecho de que al país hayan entrado como si nada, en condición de visitantes y de turistas, 4 millones y tanto, ahora en este último periodo, según vi ayer una estadística que se ofrecía. Celebrar, sí, aunque a usted no le guste eso, porque es que usted es un conocido tacaño, incluido el Black Friday, que usted me ha sorprendido con una cifra ¿sí? de lo que significó esa activación comercial el año pasado, de 3 días. En el 2016, ¿verdad? 60.000 millones de pesos. Bueno, y en esta no se ha calculado no todavía. se ha calculado todavía. Supongamos que está incrementado, que esto es una gran muestra de... Y esto es cuando aún la gente no ha recibido sus, ¿verdad? Sus prestaciones de doble sueldo, qué sé yo. Sí. Y esto es una semana antes apenas de la feria, de la importante autoferia del Banco Popular. Que ahí en 3 días son 4 y 5 mil millones de pesos que se venden. Usted, claro, crítico, al fin me va a decir, sí, pero eso es dinero plástico. Sí, ¿qué quiere decir eso? Sí, es crédito. Sí, pero es que la sociedad capitalista nuestra funciona en base al crédito. Entre otros, al papel, al plástico este. Hasta usted se ha enganchado ahora a esa novedad. Ajá. Sí, porque para usted eso es una novedad. El dinero plástico. Lo cierto es que condenaba el dinero plástico. Creo que hay más factores de ocasión, si se quiere, más factores como para que los dominicanos hagamos en este periodo lo que siempre hemos hecho como sociedad. Porque no nos es extraño el disfrute lúdico, el disfrute de nuestro particular otoño, ni de nuestra particular geografía y condición de isla, que oigo a muchos quejarse de que los isleños y que estamos aislados en embuste. Esto es pura invención. Económicamente. Esa noción de que estamos aislados. No, nos aisló Trujillo. Nos han aislado. Nos han aislado. Sí, nos sacaron del mundo. Claro. Pero no porque seamos ninguna isla, ningún territorio insular. Porque somos parte de un gran archipiélago y porque además estamos justo en el medio de todo. En condiciones excepcionales. Porque nos han aislado. Es que ahí está Cuba aislada. 50 años bien aislada. Y relativo también. Porque quizás Cuba en estos últimos 50 años ha estado más cerca del mundo entero que antes de el proceso. Sí, pero económicamente aislados. Económicamente aislados. Bueno, yo no sé, ya hubiera yo querido. Aislaron. Ya hubiera yo querido que a nosotros a alguien se le ocurriera condonarnos 35 mil millones de dólares de deuda. Nunca lo he visto ni cerca. Esa generosidad con el pueblo cubano. Todo el Caribe ha estado aislado. Es que estamos en el medio, Ramón. Toda América Latina ha estado aislada. Estamos en el medio. Ha estado aislada. América Latina ha estado aislada, de espaldas el uno al otro. Esa es la historia nuestra. Está peleando estar todos de espaldas el uno al otro. Y hasta en algún momento nos hemos peleado el uno contra el otro. Claro. Esa es la realidad. Unas veces por razones internas, otras veces por razones externas, casi siempre por razones externas. O sea, esa es la realidad. Nuestros países ahora es que están construyendo su unidad, una unidad real, con la realidad de que pueden ser un mercado común. El español lo hablan 500 millones de gente, para que entendamos de qué es que estamos hablando. El español lo hablan 500 millones de seres humanos.
50 viven en Estados Unidos, sáquele eso si usted quiere. Y son 450 millones. Esto ni la Comunidad Europea. Creo yo que son 400 millones, de un mercado de 400 millones. Sin embargo, no hemos construido ese mercado. No lo hemos construido porque no nos han dejado construirlo, además. No nos lo han permitido. Nosotros hemos sido el patio de las potencias. Desde que llegó España aquí, desde que llegó España, en el siglo XVI, a fines del siglo XV, 1492, desde entonces esto es así. Y primero nos aislaban los franceses, los ingleses, primero los españoles, los franceses, los ingleses, etcétera, hasta que llegaron los Estados Unidos, pues una potencia tras otra, a imponernos sus criterios de negocio, de comercio, de todo. Y esa ha sido nuestra realidad. Ahora es que se está construyendo y mire usted cuánto cuesta. Mire usted cuánto cuesta construir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Quien ha tenido la visión ha sido España, que dice, espérate, pero es que esto lo comencé yo, tengo que liderarlo yo, y de ahí la comunidad iberoamericana, porque España entiende que ella es la que debe liderar ese proceso además. O sea, ahí hay parte de eso también en toda esta cuestión, que nunca ha dejado de ser la corona española, Ramón. Entonces, toda la brega que ha dado construir una comunidad de estados latinoamericanos, caribeños, centroamericanos, todo esto, que es un gran mercado, cerquita el uno del otro, y sin embargo no hemos podido construir una unidad latinoamericana, ni siquiera antillana como la propuso Hostos y la propuso Martí, la propusieron, ni siquiera eso. Usted en realidad lo que está proponiendo, más allá del merengue y la bachata, el reggae. Pero que es una expresión. Algo así, ¿verdad? A ver si Danilo lo trae de allá también para la Navidad nuestra. No caería mal un reggae. El reggae hace mucho rato. Un reggae navideño, un reggae navideño. Lo trajo Bob Marley. Hace mucho rato que lo trajo Bob Marley aquí. O sea que tenemos... Eso es parte de la unidad. La unidad es más cultural. Culturalmente hemos estado muy cerca un pueblo del otro. Culturalmente, en términos de deporte y de intercambio de todas esas cosas, donde no nos han dejado construir la unidad. Es en lo económico, Siempre las negociaciones se hacen con fulanito. No, contigo no, espérate, con fulanito primero y después voy contigo. No, ¿y por qué no negociamos en bloque? Vamos a negociar en bloque, que así es que la cosa funciona. No, espérate, primero el tratado de libre comercio con México primero. Después contigo, aparte. No, pero ¿y por qué no nos juntamos y hacemos uno común? Desde América del Norte hasta la Patagonia, allá abajo. ¿Por qué no hacemos un mercado común? No, la cuestión es negocio contigo directo, porque así te puedo imponer criterios, porque es el grande contra el chiquito. Claro. Es el grande contra el chiquito. Entonces... de ahí la importancia de la presencia del presidente en Jamaica y la presencia del presidente en donde quiera que tenga que estar presente. En donde quiera que tenga que estar presente, es importante que lo esté, construyendo y haciendo todo lo que tenga que hacer por construir, por continuar construyendo la unidad de los pueblos latinoamericanos, que a la larga es parte de la unidad de los pueblos del mundo también, porque así es que son las cosas, ¿no? Entonces... hay que celebrar la presencia del presidente en Jamaica, como en cualquier otro país en donde tenga que estar y donde vaya a estar en los próximos años. Porque si algo es urgente, si algo es fundamental, es la construcción de esa unidad de todos los pueblos latinoamericanos y de todos los pueblos caribeños. Si tenemos que comenzar por aquí, por el Caribe, pues comencemos por ahí, sí, para continuar esa unidad más allá de los intereses puramente particulares que nos quieren imponer algunos, porque además es una unidad fundamental. Usted ha estado sacándole el cuerpo
¿A quién? Al señor Joshua. No, Pero sí, bien, claro, porque como bien usted sabe, porque verdaderamente como, hay que como bien usted sacárselo. sabe, hay tanto Pero mira, tema. aquí está la ONU a través del PNUD, una reunión importante que hay que encabeza además una comisión del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Ahí está presente el ministro Isidoro Santana. Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo. Y está defendiendo la agenda del país y también la agenda del desarrollo, la agenda de la cooperación para el desarrollo y particularmente los planes contra la pobreza que se vienen desarrollando en la República Dominicana, porque aquí hay una serie de gente dedicada a convencerme a mí y a usted también y a mucha gente de que el problema fundamental de la República Dominicana, los problemas fundamentales aquí son la impunidad y la corrupción, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen ellos. El problema fundamental de la República Dominicana es la pobreza, es la miseria, es el desempleo, la falta de oportunidades. Y eso no se resuelve de un día para otro. Todavía usted hace las inversiones que tiene que hacer, como lo está haciendo el gobierno dominicano. Todavía usted está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en educación, que son 130.000 millones de pesos, que nunca antes en la historia de la República Dominicana se había invertido en educación. Todavía usted le está garantizando a más de 1 millón, casi ya vamos camino a 1,5 millones de niños, de los sectores más pobres de la República Dominicana, porque estamos hablando de la escuela pública, y a la escuela pública no van los ricos, a la escuela pública van los más pobres de la República Dominicana. Todavía usted está invirtiendo todo eso y no es suficiente. Ni son suficientes 4 años tampoco, ni 5 años, para ver eso fructificar. Para ver eso fructificar en una sociedad de más oportunidades, en una sociedad de menos violencia incluso. Porque es la desigualdad, es la inequidad en la que hemos vivido, la que genera la violencia social. No es posible que nosotros estemos en la situación en que estamos y que no haya violencia social y que no haya ignorancia, la ignorancia en la cual y la inequidad, la desigualdad en la cual se incuban todos estos problemas, todos estos males que nosotros tenemos en la República Dominicana. Sobre todo el de la miseria de la gente, el de la pobreza de la gente. Tenemos 4 años invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto ya en educación y no es suficiente, como lo decía Isidoro Santana ayer, no es suficiente todavía. El gobierno necesita, el Estado dominicano necesita recaudar más. Sí, porque se habla de la corrupción, pero la corrupción política, nadie quiere hablar de la otra, la otra que es la dura, la que se resiste a controles, la que prefiere la evasión, la elusión de los impuestos, que pudieran servir, que debían servir, que tendrían que servir y que servirían indudablemente para resolver los problemas de la miseria secular que hemos padecido aquí en la República Dominicana. Porque es una miseria secular, es decir, una miseria de siglos. De siglos. Señores, aquí hay un siglo que se llama el siglo de la miseria, que fue el siglo XVII, pero lo fue el siglo XVIII también. Fueron los siglos de la miseria en la República Dominicana y nosotros venimos arrastrando eso. Pero, y es bueno acotarle, una cosa es esa miseria que ha conocido de alguna manera el pueblo dominicano por distintas razones a través de su historia, y desde muy temprano, por distintas razones. Desde Osorio. Hasta porque eran muy pocos los pobladores. Hasta porque esperaban el situado.
hasta porque en Ya realidad era miseria, pero no era en esencia desigualdad como No, lo acusa la sociedad dominicana hoy. Sí, usted tiene razón. Que la miseria está alimentada y ahí a propósito de la desigualdad. ¿Qué desigualdad? La del ingreso. ¿Qué desigualdad? La que genera la concentración de la pobreza, de la concentración de los recursos, del crédito y de absolutamente todo. Y por eso hay un grupito chiquitico que tiene 30 veces lo que tiene la gran cantidad de los dominicanos, porque hay desigualdad. Esa misión del PNUD que nos visita le está dando seguimiento fundamentalmente al tema de la agenda de aquí al 30 en esa materia, porque de alguna manera, aunque hemos avanzado mucho en estos últimos 5 años en esa materia, porque se han focalizado políticas tratando sociales, solidarias, para desmontar esos altísimos niveles de desigualdad y de pobreza extrema, así como de sacar de la pobreza a la cantidad considerable de gente que gracias a estas políticas y a la estabilidad que vive la economía dominicana y a su crecimiento, han podido salir de la pobreza. Esto se puede medir como ustedes quieran, pero lo cierto es que el PNUD entiende que aunque no hemos tenido las mejores notas, de cara a la agenda del 2030, que tiene que ver con los objetivos del milenio, que tiene que ver con una serie de metas que hemos compartido con el sistema de las Naciones Unidas, que fueron evaluadas ahora, que era para el 16 o para ahora, para estos meses, la evaluación. Hubo muchas metas que se fijaron para esta fecha. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué acusan? Y dicen, pero es que siguen estando dadas ahí permanentemente, muy a pesar del gran crecimiento económico, siguen dadas ahí el tema de la desigualdad. Y no hay duda de que la desigualdad es derivación de los niveles salariales, de los niveles de ingresos, de las inversiones del sector industrial y del ahorro nacional, invertirlo en industrias o en negocios o en actividades que generen trabajo, que generen empleo, que no solo para jóvenes, que no solo para mujeres, sino para todo el que se supone está en una edad productiva, mano de obra, aunque no trabaje como Ricardo. De eso se trata, que todos deberíamos tener acceso a algún tipo de empleo, de oficio, de trabajo, de lo que sea, músico, cantante, bailarín, prostituta, lo que usted quiera, pero con qué ganarse la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta que no haya pacto fiscal, tendremos déficit, y hasta que tengamos déficit tendremos deuda, y hasta que tengamos deuda tenemos que pagarla, debo y pagaré, y cada cierto tiempo pues va a venir un tsunami y va a convertir todos nuestros ahorros en nada. ¿Por qué? Porque como las condiciones de la desigualdad no permiten un ahorro productivo que diga, este es un fondo anticatástrofes económicas, porque de cara a eso, y también lo advierten ellos, hay que hacer sostenible el crecimiento económico, hay que darle continuidad a las políticas que ha venido implementando el presidente Danilo Medina, para que esto de repente no venga, repito, un tsunami económico, es decir, son factores, si se quiere, azarosos, que pueden alterar también nuestra economía, como han venido alterando a muchas regiones y otras tantas economías del mundo, hasta coyunturas que marcan esto.
el país tiene necesariamente que abocarse al tema de la desigualdad. Ahora, ¿qué es desigualdad? O que haya unos tipos que entiendan que ellos pueden hacer huelga y que haya gente que no pueda recibir la atención médica porque hay unos tipos que ellos entienden que ellos pueden hacer huelga y que hay que pagarle todos los días y todas las horas y todas las muertes que hayan ocasionado. Eso es un abuso de poder. Un abuso de poder, Porque pero eso es desigualdad. Hay gente que se cree que el poder solamente lo tiene el Estado. No, el poder está distribuido en la sociedad. Claro, y hay grupos sociales más poderosos que otros, y hay grupos profesionales más poderosos que creen ellos, porque toditos ahorita se dan un susto y le están pidiendo cacao a Papá Dios. Y hay un señor que como Ricardo, un señor también, que acaba de matar a su esposa ahí en Boca Chica, Motoconchita creo que es, sí. Y eso se llama también tener poder. Usted tiene el poder de disponer de la vida de otra persona. O sea, el poder está muy distribuido en la sociedad. Lo que tenemos que lograr es lograr una conciencia sobre ese poder. Pero mire, usted tiene por ahí esperando a don Ramón Tejada Holguín. ¿Ah, sí? Sí, que viene por aquí a conversar con nosotros en un momento. Así que esperemos a Ramón Tejada Holguín, que debe andar por ahí cerca ya, así que no se muevan de ahí. Sigilosamente. Vamos a seguir conversando sobre estos temas de mucha importancia y de mucha actualidad con Ramón Tejada Holguín. No se mueva de ahí.